Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban saludo especial en esta mañana de este día, miércoles 1 de abril de este año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Agradecemos y bendecimos a todos aquellos que día tras día se conectan con nosotros en esta sintonía espiritual para comenzar el día de la mano de Papá Dios. Abrazo y saludo especial a toda la gente de Maryland, de Virginia, de Puerto Rico, de Colombia, de Ecuador, Perú, Venezuela. Saludo especial a toda la gente que día tras día se une con nosotros en este espacio que hemos diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan comenzar cada día de la mano de Papá Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este día, porque estamos comenzando un nuevo mes. Damos gracias a Dios por el mes de marzo que acaba de terminar, por las bendiciones, por la provisión, por todo lo que Dios nos permitió vivir el mes pasado, el mes de marzo, por la provisión, la bendición, Señor, que tú nos diste, la protección, Señor. Te pedimos ahora que tu presencia vaya con nosotros, que tu presencia, Señor, se manifieste cada día de este mes de abril, Señor. Que en esta Semana Santa que estamos viviendo, Señor, oh Dios del cielo, podamos acercarnos con más confianza, con más seguridad, Señor, a tu trono de gracia. Que podamos entender cada día, Señor, tu obra salvadora, tu obra redentora, Señor, oh Dios del cielo, y poder aplicarla a nuestra vida, Señor. Poder experimentar cada día, Señor, cómo tú nos amas con ese amor eterno, cómo tú prolongas sobre nosotros tu preciosa misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús que en esta mañana tu palabra sea propicia a nuestra necesidad. Háblanos, Dios del cielo. Instrúyenos, capacítanos, Dios del cielo. Y que tu palabra como fuente, Señor, como río, Señor, de agua viva, Señor, oh Dios del cielo, penetre a lo profundo de nuestro corazón. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé. Así es, Señor. Tu palabra, Señor, siempre nos guiará, Señor, oh Dios del cielo, en toda circunstancia, en toda situación, en nuestra vida.
Bueno, familia, hoy es día miércoles santo, en esta Semana Santa. Hemos estado meditando un tema muy poderoso, un tema muy importante acerca de la palabra del Señor, en lo que tiene que ver con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. En la introducción del día lunes hablamos de que la sangre de Jesucristo es el arma jurídica del creyente contra el enemigo y contra el pecado. La sangre de Jesucristo fue el precio que hubo que pagar, que el Señor Jesucristo pagó por nuestro rescate, por nuestra salvación, por nuestro perdón. Recordemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La palabra del Señor nos habla de que la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios, fue vertida en 7 instancias, 7 ocasiones, y hoy vamos a ver la segunda. Perdón. Vamos a ver el segundo derramamiento de la sangre de Jesucristo por los azotes recibidos en su espalda y en su cuerpo. Los seres humanos fuimos representados por Adán al tomar la decisión de apartarse de la guía de Dios, apartarse de la voluntad de Dios, de la dirección de Dios, y por ello seguimos nuestro propio criterio. Y en muchas oportunidades hemos tenido que asumir las consecuencias de nuestros errores, de nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. Éramos esclavos y teníamos actitudes y comportamientos en un corazón esclavizado, lo cual nos motivaba a ser rebeldes, ¿cierto? Nos incapacitamos para asumir la responsabilidad y las consecuencias de nuestras erradas decisiones, y aún responsabilizamos a otros o a Dios mismo de nuestros errores, de nuestros desaciertos, como lo vimos allí en el Evangelio, en el capítulo 3 de Génesis, cuando el Señor se presenta ante Adán y le pregunta ¿dónde estabas tú? Pues vemos la respuesta de Adán, que fue bien particular, ¿cierto? Respondiéndole de esa manera que tuvo temor, que tuvo miedo y se escondió de la presencia del Señor. Y por esa causa y por esa situación vemos que el Señor le hace caer en cuenta a Adán de su gravísimo error, de su gravísima decisión que había tomado. Entonces, los azotes en la espalda que el Señor Jesucristo recibió fueron para liberarnos de todo yugo, de toda carga que podemos llevar en nuestra espalda desde tiempos ancestrales, desde nuestros antepasados, de esa herencia. Por eso hablamos de la herencia de maldición que todos de una u otra manera cargamos, porque esa herencia de maldición viene precisamente heredada del primer hombre, de nuestros primeros padres, Adán y Eva. En el capítulo 3, versículo 12, encontramos aquí, dice: y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí está el hombre no asumiendo su responsabilidad. Entonces, hablamos de que una de las marcas más grandes del pecado y la caída del hombre es la enfermedad física. Y podemos ver de manera clara que la palabra de Dios nos dice allí en Isaías 53 que Él mismo llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Entonces usted y yo tenemos una bendición, una promesa muy poderosa aquí en la palabra del Señor,
que nos habla de la promesa de sanidad que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Dice allí en el capítulo 53, versículos 4 y 5, nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, mire, por la rebeldía. Molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Entonces, es por el mérito que tiene ese sacrificio de Cristo en la cruz, por el mérito de sus llagas. Si es que nosotros tenemos redención en el cuerpo de toda enfermedad, y Jesucristo pudo poder completamente romper ese yugo de esclavitud. La sanidad de una persona no descansa en el don de alguien, sino en creer en un acto jurídico, un acto de justicia que se llevó a cabo en la cruz hace más de 2000 años. Cuando el Señor manifiesta allí en la cruz, todo es consumado, está hablando de que la deuda ha sido pagada, que el precio por nuestra salvación, nuestro rescate ha sido pagado. Entonces, este segundo derramamiento fue causado por los azotes, ¿cierto? Los azotes con el látigo romano. Y vamos a ver más adelantico alguna descripción de esos azotes con ese terrible látigo romano, que no era un látigo cualquiera, sino que era un látigo de castigo, ¿cierto? Que llevaba al reo a sufrir una agonía muy intensa. El lugar donde se derramó, donde ocurrió esto, fue en la fortaleza Antonia, o la torre de Antonia. Era una guarnición militar construida por el rey Herodes en Jerusalén en la época del antiguo Imperio Romano, y fue construida sobre la plaza del fuerte de Asmonea, y fue nombrada en honor a Marco Antonio. Bueno, esos son un relato histórico con detalles de lo que era la fortaleza Antonia, que era una fortaleza donde estaban pues los militares, ¿cierto? Estaban los soldados, los centuriones y toda la fuerza militar, digámoslo así, del imperio. Entonces en ese lugar fue llevado el Señor para ser azotado, para ser castigado. Durante excavaciones llevadas a cabo en 1933, se hizo el descubrimiento del piso, del enlosado, del pavimento, piso del patio de la fortaleza. Y en la Biblia hay una referencia a un sitio denominado el enlosado, en San Juan capítulo 19, verso 13, donde fue juzgado el Señor Jesucristo. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en la Tierra Santa, en Jerusalén, y recorriendo pues esas pisadas frescas de Jesús, hemos podido visitar este lugar. Hemos podido visitar este lugar de la fortaleza Antonia. Y estar en ese lugar donde la preciosa sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, fue derramada, ¿cierto? Por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice allí la palabra del Señor. En San Juan 19, verso 13, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo
que en hebreo significa Gábata. Entonces era el lugar allí donde fue llevado, ¿cierto?, para ser castigado, para ser azotado ante la orden de Poncio Pilato. Poncio Pilato lo que buscaba era que a través de ese azote, de esos castigos, pues el pueblo ya se sintiera completamente satisfecho y no siguiera reclamando ya la crucifixión, porque en el fondo sabíamos que Pilato no quería llevarlo a la cruz, porque no había hallado en él culpa. Y por eso opta por lavarse las manos. Cuando él se lava las manos, se está diciendo: yo estoy libre de la sangre de este hombre. ¿Sí? Entonces, ¿quién y por qué merecía ser azotados? ¿Quiénes y por qué merecían ser azotados? En la Biblia se establece que la pena de azote, en Deuteronomio capítulo 25, hay un texto, Deuteronomio capítulo 25, verso del 1 al 3, dice la palabra del Señor: y si hubiese pleito entre algunos, y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le azotará y le hará azotar en su presencia según su delito, y será el número de azotes. Según su delito será el número de azotes. Dice en el verso 3: se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si le hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Por eso se habla de que Jesucristo recibió 40 azotes menos uno. ¿Sí? 40 azotes y 39 azotes. Ese era el máximo castigo al cual era expuesto. No se le podía dar más de 40 azotes porque era posible y se consideraba una humillación, se consideraba una vileza y un castigo muy cruel, ¿cierto? Y en esa parte mostraban un poco de compasión, ¿sí? Aunque la sevicia y la maldad pues estaba expuesta pues cuando azotaban a las personas. Entonces esa sentencia era impuesta por un juez y en ella también se limitaba el número de los azotes, que eran 40. Se podía recibir azotes por fornicación, por hacer el mal, por hablar necedad, ¿sí?, por obstinación, ¿sí? Es decir, había varias faltas, varias infracciones que eran castigadas por los azotes. Por ejemplo, por fornicación, en Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 20 de Levítico, de 19-20, nos dice: si un hombre yaciese con una mujer que fuese sierva desposada con alguno, y no estuviera rescatada, ni le hubiere sido dada en libertad, ambos serán azotados. No morirán, por cuanto ella no es libre. Entonces, mire allí una de las faltas, de las infracciones que eran castigadas con azotes, era la fornicación. Por hacer mal, por hablar necedad. Mire, por hablar necedad. Si esto existiera en este tiempo, imagínate cuántos azotes podríamos estar recibiendo por hablar necedades, porque en este tiempo se habla mucha necedad, por hablar necedad. En Proverbios 18, vamos a ver qué nos dice el autor de Proverbios en el capítulo 18, versículo 6.
Dice, los labios del necio traerán contienda y su boca los azotes llaman, ¿sí? Los azotes atraen. Entonces, por eso hay un dicho por ahí, un refrán, una palabra bastante digamos que literal o directa, que dice que el azote de la lengua, que el azote del cuerpo es la lengua, dice que la lengua es el azote pues de una parte del cuerpo, refiriéndose pues a los glúteos. Entonces es muy importante entender que los labios mentirosos, el hablar necedad, se castigaba con azotes. Entonces, imagínense en este tiempo cuánta gente estaría recibiendo azotes diariamente por estar hablando tanta necedad. Los azotes siempre fueron destinados para castigar al ofensor de la ley, para condenar al culpable de un delito, para castigar al desobediente, al rebelde, al obstinado, al contumaz, como dice aquí la palabra del Señor. Luego el hombre decidió manejar su vida fundamentado en su propio criterio, en su propio parecer, ¿sí? Allí en Isaías 53, volviendo a Isaías 53, en el versículo 6, la primera parte de este versículo dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ¿sí? Cada cual hizo lo que quiso, lo que él consideró, ¿sí? Entonces, vemos que esa independencia llevó al hombre a constante rebeldía contra Dios, a vivir una permanente obstinación, desobediencia, rebeldía, a hacer su propia voluntad sin tomar en cuenta a Dios. Si Cristo se sometió a la voluntad de Dios, nosotros también estamos llamados a hacer la voluntad. Si Él, siendo Dios, no se aferró a su título, a su posición, sino que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Entonces, el derramamiento de la sangre de Cristo por medio de estos azotes que recibió en su cuerpo nos da una inmediata promesa de restauración. Afortunadamente contamos con un Dios de amor, con un Dios misericordioso. El Dios que nosotros creemos, pregonamos, seguimos, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. No es ese Dios furioso, castigador, implacable, vengador, que muchas religiones, que muchas tendencias, ¿sí?, religiosas en el mundo profesan, ¿sí?, como lo vemos por allá, por los lados del Medio Oriente. Que esta gente, guiada por su religiosidad, pues se da el lujo de masacrar multitudes, de actuar, ¿cierto?, de una manera despiadada con aquellos que consideran infieles o consideran que no están de acuerdo, que no caminan y que no creen en lo que ellos creen. Entonces, tenemos ese Dios de amor que inmediato a nuestra desafortunada decisión asumir compromiso de restaurarnos. Inmediatamente el hombre peca en el huerto del Edén, surge la promesa de restauración, surge la promesa de esa restauración a través de la simiente, a través de Jesucristo. Dice allí en el verso 3 de capítulo 3, de Génesis, en el versículo 15, esta promesa es fundamental entenderla, fundamental comprender
que por qué Cristo tuvo que ir a la cruz. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Este versículo encierra completamente pues la promesa de Dios para la restauración del hombre caído. ¿Sí? Ahí habla de la enemistad entre, está hablando el Señor aquí con quién, con el enemigo, ¿sí? Aquí está hablando el Señor con el enemigo, con el adversario, ¿sí? Entonces dice allí, y Jehová Dios dijo a la serpiente, en el versículo 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aquí está hablando de la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, que es el anticristo. Y está hablando de la simiente suya, que es la simiente de la mujer, que es Jesucristo. Por eso Jesucristo nace de una mujer. Siendo Dios, nace de una mujer. Entonces, ahí está esa promesa inmediatamente. Mire, aquí en San Juan, en Génesis 15 está precisamente el relato de la caída del hombre, ¿sí? La desobediencia del hombre. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ella serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de él fruto y lo comió y lo dio también a su marido, el cual comió asimismo de ella, con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del campo, del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Y Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, mire, en este mismo escenario de la caída del hombre, ¿sí?, del huerto del Edén, en ese mismo momento surge la promesa de restauración, de la restauración para el hombre caído. Entonces, qué importante que nosotros entendamos el sacrificio de Cristo. Hay gente que se pregunta, pero ¿por qué tuvo que morir Él? Y consideran injusto. Claro que es injusto, porque Él no cometió pecado, pero era el único que podía rescatarnos. Era el único, era la única sangre limpia, pura, ¿sí?,
la sangre divina, la sangre preciosa de un hombre que no cometió pecado. La sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios, era la única que podía quitar, eliminar el pecado del mundo. Las otras sangres derramadas por los animales, los machos cabríos, lo único que hacía era cubrir el pecado. Cubrir el pecado. Hay un pasaje que está aquí en Hebreos. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 9, verso 12. Nos dice aquí la palabra del Señor. Hebreos 9, versículo 22. Versículo 22 de Hebreos. Nos dice aquí la palabra del Señor. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, de pecados. Sin derramamiento de sangre. Entonces, había que derramar la sangre. En este caso, Jesucristo se ofreció para derramar su preciosa sangre por el perdón de nuestros pecados. A través de derramamiento de su sangre, Él pagaría por el pecado, ¿cierto? Del pecado que implica la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 2. Ya Jesucristo es nuestro sustituto, ¿sí? Su sangre sella nuestra acción, ¿sí? Su acción por nosotros, nuestra salvación. Él paga el precio de nuestro rescate. Entonces, la promesa se cumple cuando la sangre y la muerte de Jesucristo se llevan a cabo. En Isaías capítulo 53 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Luego el Espíritu Santo anuncia que nuestro gran Redentor sería azotado, herido, abatido por nuestras rebeliones. Porque este texto de Isaías fue promulgado hace casi 500 años antes del acontecimiento del Calvario. Entonces esto estaba escrito, estaba ya anunciado, en este caso por el profeta Isaías. En el Nuevo Testamento esto es cumplido, se cumple cuando miramos las profecías de Jesús. Vamos a hacer un cuadro comparativo de lo anunciado en la antigüedad, comenzando desde la promesa de Génesis, capítulo 3, verso 15, ¿sí? hasta los mismos profetas mayores y menores, ¿sí? Aún en los salmos hay profecías acerca de quién, de cómo iba a morir, de cómo los detalles precisos de lo que iba a acontecer con Jesucristo mucho tiempo después. Entonces, cuando tenemos en cuenta que Jesús no hizo pecado, no cometió pecado, se revela su disposición de entrega, de su amor para con nosotros, para hacernos bien, pagando por nuestras deudas, por nuestras rebeliones. Se dejó azotar para liberarnos de la esclavitud, de la transgresión de la ley y las malas actitudes de nuestro corazón. Este derramamiento pues luego rompe la maldición que nosotros deberíamos recibir por ser transgresores de la ley de Dios. Igualmente rompe la dureza del corazón
la esclavitud del corazón o pasiones desordenadas, odio, resentimiento, amargura, enojo, violencia, muchas veces fruto de la opresión que afectaron un corazón desnudo, vendido al mundo y desprotegido. ¿Sí? Entonces mire que el poder que hay en esta sangre, como obra, liberando completamente a las personas de todas estas manifestaciones. Este derramamiento pues otorga una gran bendición a nuestra vida. Ahora es mudado el corazón en uno nuevo. En Ezequiel capítulo 36 dice que Él esparcirá sobre nosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. También dice, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo entre vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ahí está esta promesa maravillosa de la restauración, de la bendición completa, integral que Dios quiere darnos. Entonces, ese nuevo corazón está habilitado para entender la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios y para hacerla con gozo, para hacerla con alegría, para gozarse. El salmista decía, el hacer tu voluntad, oh Dios, es de mi agrado, ¿sí? Es el gozo, es un gozo hacer tu voluntad, ¿sí? Entonces, para obedecer a Dios, se convierte en un deleite, sabiendo que es lo mejor para nosotros mismos, ¿sí? Aunque suene algo ilógico, Dios lo convertirá en bendición. Todo aquello a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, es un corazón protegido por la presencia del Espíritu Santo, que lo guardará, que lo guiará, que le hace experimentar el amor de Dios para que responda con ese mismo amor a los demás, al prójimo. Entonces, qué importante entender, ¿cierto?, que esos azotes que el Señor recibió ahí en la fortaleza Antonia, esa sangre que vertió detrás de cada azote, fue por nuestra libertad, fue por nuestra salvación. Una breve explicación de estos azotes acerca de cómo se realizaban esa pena con azotes es bien particular y bien dramático. Jesús llevaba en sí el castigo por nuestra obstinación de no hacer la voluntad de Dios. Eso no solo pagó excesivamente, sino que también fue abusado, envilecido. No experimentó derechos de un procesado. Recordemos que los juicios de Jesús, a los 2 juicios que fue expuesto, ¿cierto?, fueron juicios injustos. El pago que también nosotros deberíamos realizar por no hacer la voluntad de Dios, por nuestro pecado, Jesucristo también lo asumió. Desde la óptica de Dios, el hombre era culpable y debía pagar. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Todos nos descarriamos como ovejas, ¿sí? Todos estábamos expuestos. Pero este precio debía ser con moneda limpia, con moneda sin mancha, ¿sí?, sin contaminación, libre de algún tipo de manejo o de opresión. Y por eso Él era el único que podía hacerlo. Él era el único que Él podía realizar esta maravillosa obra redentora. Solamente Él.
Entonces, si usted puede tener acceso a estudiar lo que significaba, ¿cierto?, este proceso. Era un ritual doloroso, cruento, el llevar al reo, atarlo a una columna y comenzar a azotarlo con el látigo romano, que estaba, ese látigo romano estaba provisto en las extremidades, en los extremos, en las puntas, con bolas de plomo o con huesos, fragmentos de hueso, eran atados a la punta de cada una de estas cuerdas de este látigo romano, que no solamente golpeaba la piel, sino que desgarraba completamente parte de la piel del reo. Lo podemos ver, o lo puede ver usted en algunas películas que se han hecho durante muchos años acerca de la pasión y la muerte. Y precisamente hay una película de Mel Gibson, La Pasión, que habla, que fue muy explícita, digámoslo así, de lo que Jesucristo sufrió en la cruz por usted y por mí. Entonces, como aplicación, la opción tomada por el hombre de manejar su vida acorde con su limitado criterio, dejando de lado la voluntad de Dios, le ha llevado a vivir unas funestas consecuencias, sufriendo castigo, sangre, azotes, finalmente la muerte. El cristiano que aún sigue manejando esas áreas de su vida por su propio criterio, se genera muchas heridas, él mismo se genera muchas heridas. Más fácil es obedecer que desobedecer, y con mejor resultado. Siempre detrás de la obediencia vendrá bendición, detrás de la desobediencia siempre vendrá el castigo, siempre vendrá la maldición. De toda inclinación a la desobediencia y toda falta de sujeción, toda ofensa deliberada, todo delito, todo acto contrario a lo establecido por Dios puede ser superado, puede ser cubierto, puede ser perdonado con la sangre de Cristo derramada por los azotes que recibió en su cuerpo, en sus espaldas principalmente. Todos esos azotes que le fueron propinados a Jesucristo, que fue humilde, que fue obediente, y por eso dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Entonces Él nos da ejemplo de obediencia. ¿Y el poder para qué? Para vencer la rebelión, para vencer la obstinación, la resistencia a la autoridad y a lo establecido por la autoridad. Debemos rendir todo orgullo, toda soberbia, para estar sujetos a la autoridad superiores, especialmente a la autoridad de Dios y a las autoridades que representan a Dios. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Entonces, por eso el Señor nos habla de sometimiento, de la sujeción a la autoridad. Jesucristo vino a llevarse todos nuestros dolores, nuestras heridas, al colocarse en el lugar nuestro para recibir el castigo, los azotes que usted y yo merecíamos. Su sangre derramada, fruto de la flagelación, dispone para nosotros el vivir victoria frente a la rebeldía, frente a la obstinación, y ser moldeados por Él, manifestando obediencia, sujeción, poder, amor, dominio propio, en vez de andar con miedos, con inseguridades. Surge en el corazón la obediencia con gozo y con libertad. Sí, ya le obedecemos a Él con gozo, con libertad, no por miedo ni por temor. Entonces, según lo que nos dice la palabra del Señor, como siervo de Dios, el no hacer la voluntad de Dios, nos preparamos para vivir obstinadamente
y no ser responsable frente a las demandas que tenemos, son motivos completos de azote. Entonces, si hoy nosotros estamos experimentando que la vida nos está azotando, es porque no hemos creído, porque no nos hemos apropiado de la obra de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Es porque todavía seguimos desconociendo el poder de Dios, el amor de Dios en nuestra vida, que no estamos mirando a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. En San Lucas capítulo 12, verso 47 dice: al siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Luego, esto también nos habla de una gran responsabilidad, al saber que fuimos beneficiados por ese sacrificio. Nuestro llamado, nuestra obligación es ahora a caminar en justicia, a caminar en esa senda de justicia, ¿sí? En esa senda de justicia por amor de tu nombre, por amor de su nombre, ¿sí? Y no seguir tomando la salvación como o la gracia como un salvoconducto para el pecado, para continuar haciendo nuestra propia voluntad. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu gran amor, Señor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque cada azote, Señor, cada azote que maltrató, que desgarró tu piel, Señor, que hizo que brotara sangre, abundante sangre de tu espalda, de tu cuerpo, Señor, oh Dios del cielo, nos estaba dando libertad, Señor. Nos estaba rompiendo el yugo de la maldición, Señor. Estaba rompiendo completamente, Señor, con todo aquello, Señor, que no es de tu agrado. Aquello que nos condenaba, aquellos que nos llevaba completamente, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Dios. Gracias porque tú prometes, Señor, lavarnos, Señor, con agua limpia, Señor, como nos das la maravillosa promesa de Ezequiel, Señor, Ezequiel 36, cuando dice que esparcirás sobre nosotros agua limpia y seremos limpiados dentro de nosotros. Quitarás el corazón de carne, de piedra, el corazón endurecido, y daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, y habitéis en la tierra que dio a vuestros padres, ¿sí? Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Gracias, Dios. Gracias por limpiarnos. Gracias por purificarnos, por salvarnos, por restaurarnos. Gracias por tu preciosa sangre, Señor. Muchas gracias, Dios. Porque cada azote, Señor, cada azote que tú recibiste, lo teníamos que haber recibido nosotros, Señor. Ese castigo, esa humillación, Señor, era para nosotros, por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Pero tú tomaste nuestro lugar. Tú eres el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que rompe la maldición, el que nos trae por sus méritos, por su sufrimiento, nos trae libertad, nos trae sanidad, nos trae restauración. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén
y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga y nos vemos en la próxima. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.